Soy el doctor Eduardo Sánchez Alepuz, jefe de Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital IMED de Valencia. La cirugía protésica del hombro consiste en un reemplazo de parte de las estructuras óseas que forman el hombro. Hay diferentes tipos de prótesis. Unas que son las que llamamos anatómicas, que reproducen la anatomía completa de esta articulación, sustituyendo parte de la cabeza del húmero y parte de esta articulación de la paletilla o omóplato, lo que nosotros llamamos glena. Hay otro tipo de prótesis de hombro que son las que se llaman prótesis inversas. Estas prótesis fueron diseñadas para aquellos casos que el manguito rotador, que son estos tendones, no se pueden reparar, sobre todo en personas mayores a partir de los 60, 65 años, sobre todo 65 años, y también lo que se hace es una estructura diferente de prótesis a la anatómica, pero también se sustituye parte del húmero, la cabeza humeral, y parte de la glena. A diferencia de la anatómica, es otro tipo de prótesis con otra morfología diferente y con otras finalidades diferentes. La cirugía protésica del hombro trata fundamentalmente tres tipos de lesiones. En aquellos casos de fracturas con muchos fragmentos que no se pueden reparar con osteosíntesis, es decir, con placas o con enclavijados, bueno, pues una de las indicaciones son la cirugía protésica de hombro. Pero también tiene dos indicaciones muy importantes. En casos degenerativos, donde aparece una artrosis o degeneración por enfermedades inflamatorias, tipo artritis reumatoidea, artritis psoriásica, etc., también cuando hay una disfunción de ese hombro, está indicado la cirugía protésica de hombro. Y por último, y lo que más en boga ha habido últimamente, en los últimos años, en las dos últimas décadas, son las prótesis inversas de hombro en pacientes mayores que tienen lesiones del manguito rotador, que son estos tendoncitos que aparecen aquí y permiten mover el hombro en rotación y en abducción. En estos casos, donde no se puede reparar ese tendón porque están envejecidos, ha sufrido una degeneración y el paciente tiene una disfunción y un dolor importante del hombro, también está indicada la cirugía protésica. En estos casos ponemos lo que se llaman prótesis inversas de hombro. Inversas porque tienen otro concepto y tienen otra estructura de la prótesis, pero en definitiva es una sustitución de ese hueso por piezas metálicas y piezas de polietileno. La cirugía protésica consiste, a diferencia de la cirugía artroscópica, en un abordaje, ¿no? En la cirugía convencional. Tenemos que hacer un abordaje en la parte anterior del hombro. Hay diferentes abordajes, pero el más utilizado es un abordaje en la parte anterior del hombro, disecar todas las estructuras que nos encontramos de músculos, estructuras nobles como nervios o arterias, y llegar hasta la estructura ósea, que es lo que tenemos que recambiar. Para eso, una vez que estamos en este plano, que es el plano óseo, lo que hacemos es ¿que hay que cambiar la cabeza del húmero? Para eso hacemos lo que nosotros llamamos osteotomías o cortes. Esto lo tenemos definido por una serie de guías y entonces quitamos esa cabeza del húmero, que es esta de aquí, esta estructura azul que están viendo aquí, y se sustituye por una estructura semejante, según sea el tipo de prótesis, anatómica o inversa. E igualmente hacemos con el otro componente, que es lo que nosotros llamamos la glena, que es esta parte de aquí de la paletilla. Se hace un corte o osteotomía del hueso y se sustituye con una pieza que forma parte del complejo de la prótesis, tanto sea anatómica y prótesis inversa. Esto es un poco en qué consiste la cirugía protésica. Obviamente hay diferentes tamaños, hay diferentes medidas, todo eso intraoperatoriamente lo vamos midiendo y disponemos de todas esas piezas para luego sustituirla. Eso está todo preparado en la sala de quirófano antes de empezar la cirugía. La recuperación de cualquier cirugía protésica requiere un tiempo de inmovilización con un cabestrillo o un sling para que todas esas partes que hemos abierto para poder poner esa prótesis cicatricen. Siempre nosotros recomendamos una rehabilitación precoz, muy suave, muy dirigida. También depende del tipo de paciente, no es lo mismo una persona mayor de 70 años que un paciente joven de 35 años que ha tenido una fractura y hay que poner una prótesis porque no se ha podido reparar.
Los protocolos de rehabilitación son muy diferentes, pero en general sí que hay un periodo de unas 4 o 6 semanas con un cabestrillo. Durante ese tiempo se hace cierta movilización, fundamentalmente de codo, mano, muñeca, y según el paciente hacemos movilidad pasiva. ¿Eso qué quiere decir? Pues que asistido con la otra mano el paciente se ayuda a hacer cierto grado de movilidad para que esa articulación no se anquilose. Una vez pasada la fase aguda, diríamos las 6 semanas, empezamos a intensificar un poquito la rehabilitación. Realmente, con pacientes colaboradores y una buena rehabilitación, me ha sorprendido ver pacientes con 3 meses con una movilidad completa después de una cirugía protésica. Nuestro futuro en la cirugía protésica del hombro es aplicar los conceptos que venimos haciendo ya con la cirugía robótica de la rodilla. La cirugía robótica consiste en un robot que nos permite calcular con mayor exactitud lo que el cirujano tiene que hacer en el momento de la intervención. Y ese concepto que hoy por hoy, siendo pioneros en la medicina privada de la Comunidad Valenciana a nivel de rodilla, queremos también hacerlo a nivel de la cirugía protésica. ¿Y cuál es el objetivo? Pues lo que hemos comentado, esa exactitud en la medición de dónde tenemos que hacer el cirujano, porque el que opera no es el robot. El cirujano tiene que hacer esos cortes con esa exactitud para que la prótesis encaje mucho mejor y, por tanto, las recuperaciones posteriores de los pacientes sean más cortas y mucho mejor.